¿Te has dado cuenta de que últimamente, al mirarte en el espejo, las manchas y el melasma están aumentando? ¿Te preocupa? ¿O quizás has sentido que tus contornos faciales están cayendo y que tu piel ha perdido elasticidad? Esto no es solo cuestión de edad. Hoy quiero compartir con ustedes un método para eliminar esas manchas y el melasma utilizando solo un ingrediente que probablemente ya tengas en casa, sin necesidad de gastar dinero. Hace poco atendí a una señora de 72 años en mi consulta. Apenas entró, me dijo: doctor, la semana que viene tengo la fiesta de cumpleaños de mi nieto, pero al mirarme en el espejo veo que mi rostro está muy oscuro y tengo miedo de que en las fotos mi cara se vea negra. Al escucharla, mi corazón se sintió pesado. En una celebración tan querida, sentirse avergonzada por su apariencia y querer evitar las fotos es realmente angustiante. Otra señora, tras asistir a una reunión de excompañeros de escuela, también compartió algo. Dijo: me encontré con mis amigos de la secundaria después de 30 años, y todos parecen más jóvenes que yo. Por más base que me pongo, no logró cubrir las manchas y el melasma. Simplemente me veo más vieja, y eso me hace perder el apetito. ¿Tú también has tenido experiencias así? A pesar de hacer un maquillaje impecable, las manchas y el melasma siguen fuera de control, y los correctores no dan resultado. Con el tiempo, esto provoca que desees salir menos y que las interacciones sociales se sientan abrumadoras. Sin embargo, hoy quiero compartir algo realmente importante. Tener manchas y melasma no es un destino ineludible. Muchas personas creen que con la edad eso simplemente sucede y lo asumen como inevitable. Pero esto no es cierto. Claro, a medida que envejecemos, la piel cambia y no es como antes. Eso es natural. Pero las manchas y el melasma no son solo un signo de envejecimiento. Hay causas específicas detrás de esto y al conocerlas, podemos atenuar las manchas y también prevenir que aparezcan nuevas. En el video de hoy, les enseñaré cómo manejar las manchas y el melasma solo con ingredientes que podemos encontrar en nuestra nevera, sin necesidad de ir a una clínica ni gastar en tratamientos costosos. Particularmente, al mezclar aceite de oliva con este ingrediente y aplicarlo de forma constante durante algunos días, la piel puede empezar a verse más luminosa. Este método lo he estado recomendando a lo largo de más de 20 años en mi práctica médica y he visto resultados positivos en muchos pacientes. Es cierto que cada piel es diferente y los resultados pueden variar, pero al menos estas estrategias son seguras y no dañan la piel. Si ves el video completo, descubrirás dos mascarillas naturales, fáciles de preparar y de incorporar a tu rutina de cuidado de la piel. Además, entenderás por qué aparecen las manchas y cuáles son sus causas. Comprender esto es esencial para un buen cuidado. Antes de comenzar con el contenido práctico, debo advertirte sobre algunas cosas. Hoy en día, circulan muchas recetas caseras en internet o en nuestros círculos sociales. Algunos dicen que ciertos tratamientos eliminan las manchas por completo, pero entre ellos hay algunos muy peligrosos. Varios meses atrás, conocí a una mujer de 75 años que llegó a la sala de emergencias. Ella había escuchado que mezclar vinagre con bicarbonato de sodio y aplicarlo en el rostro hacía que desaparecieran las manchas. Al ver su rostro, quedé horrorizado. Sus mejillas estaban rojas e inflamadas y su piel se estaba pelando con secreciones. Ella había sufrido una quemadura química. Mezclar un ácido con un alcalino provoca una reacción violenta y aplicar esto en la piel genera una fuerte irritación, destruyendo la barrera cutánea. La señora necesitó varias semanas de tratamiento y lamentablemente esa área presentó hiperpigmentación, dejando unas manchas más grandes que las iniciales. Ella intentaba eliminar las manchas y en su lugar se generaron marcas más extensas. Otro caso involucra a una mujer de 68 años que aplicó jugo de limón puro en su cara, provocando enrojecimiento e hinchazón. Ella pensó que el alto contenido de vitamina C sería beneficioso,
Sin embargo, el jugo de limón tiene un pH muy ácido y esto puede causar irritación, llevando a la inflamación y a hiperpigmentación. Hubo casos de personas que utilizaron jugo de cebolla y desarrollaron reacciones alérgicas, e incluso hubo personas que diluyeron blanqueador para aplicarlo en su piel. Realmente son medidas aterradoras. Es fundamental cuidar nuestra piel, especialmente a partir de los 60 y 70 años, cuando la piel se vuelve significativamente más delgada y la barrera cutánea se debilita. A los 20 años, la piel tiene un grosor de aproximadamente 2 milímetros, mientras que a los 70 puede llegar a ser de solo 1.2 milímetros, una reducción del 40%. Por lo tanto, reacciona de manera más sensible a los irritantes, y cualquier daño puede tardar mucho más tiempo en sanar. Así que, aunque un método pueda resonar como efectivo, si no está verificado, no debes probarlo. La información que circula en Internet y las recomendaciones de conocidos no siempre son confiables. Hoy compartiré métodos que han sido utilizados durante mucho tiempo y cuya seguridad ha sido comprobada. También explicaré por qué cada ingrediente es efectivo y cuál es la base científica detrás de ello. Ahora, enfoquémonos en entender por qué aparecen las manchas y el melasma. Es crucial conocer las causas para poder cuidarnos adecuadamente. Para explicarlo de manera sencilla, imagina que nuestra piel es como un lienzo blanco. Cuando somos jóvenes, ese lienzo es limpio y firme. Sin embargo, al exponernos al sol, la radiación ultravioleta actúa para oscurecer ese lienzo, como si se estuvieran añadiendo manchas de tinta negra. A medida que pasan los años y nos exponemos al sol repetidamente, esa tinta se acumula y un día aparece como una mancha visible. Así que las manchas y el melasma son el resultado de la acumulación de daño solar en nuestra piel. Además, dentro de nuestra piel hay células llamadas melanocitos que protegen contra la radiación ultravioleta. Cuando nos exponemos al sol, estas células se activan produciendo melanina, que es el pigmento que otorga color a nuestra piel. Los melanocitos actúan como un paraguas que bloquea los rayos UV. En la juventud, este sistema funciona equilibradamente, pero al envejecer, ese equilibrio se pierde. Primero, algunos melanocitos pierden su función, mientras otros se activan excesivamente. Esto provoca una producción desigual de melanina, por lo que aparecen las manchas. Segundo, la velocidad de regeneración de la piel disminuye. Mientras que en los jóvenes esta renovación ocurre cada 28 días, en personas de 60 años se puede extender a 41-51 días, lo que significa que la melanina se queda en la piel por más tiempo. Tercero, el daño solar se acumula con los años. Lo que antes no era visible comienza a manifestarse a medida que envejecemos. Como un papel viejo que se descompone con el tiempo, este daño solar se expresa como manchas y melasma. La principal causa de estas es la exposición al sol. Algunos estudios revelan que el 80% del envejecimiento de la piel se debe a la exposición solar. Las áreas que más se exponen, como la cara, las manos y el cuello, son especialmente propensas a desarrollar estas manchas. Las manchas tienen características distintas. Las llamadas lentigos se consideran benignas y se generan por la hiperproducción de células en la epidermis, comenzando como pequeñas manchas marrones que, con el tiempo, pueden oscurecerse y volverse rugosas al tacto. Por otro lado, el melasma es la acumulación irregular de melanina. A diferencia de las lentigos, no sobresale, sino que tiende a esparcirse en sombras sobre la piel, concentrándose frecuentemente en mejillas y frente. No solo la exposición a la luz solar contribuye a estas manchas. Cambios hormonales, estrés y predisposición genética son otros factores que pueden influir. Además, nuestra conducta diaria puede exacerbar la aparición de manchas y melasma. Por ejemplo, muchas veces se asocia la limpieza con agua caliente. Aunque se siente refrescante, el agua caliente puede dañar la barrera cutánea
y secar la piel. El agua caliente elimina los componentes hidratantes de la piel y una piel seca es más susceptible a los daños UV. Otras acciones nocivas pueden ser limpiar la piel con fuerza, causadas por el uso excesivo de estropajos o frotar la piel. Cuando se produce un daño, los residuos pueden quedar en la piel, generando manchas. Por eso, es mejor utilizar agua tibia de 30 a 35 grados y limpiar suave y lentamente. Al finalizar, se recomienda aplicar bloqueador solar. Este debemos usarlo los 365 días del año. Aún en días nublados, la radiación ultravioleta atraviesa las nubes. Durante el día, aunque permaneces dentro, las ventanas no bloquean completamente los rayos UV. Utiliza un protector solar con un factor de protección entre 15 y 30 y aplícalo como último paso en tu rutina de cuidado de la piel. Además, es buena idea usar sombreros o sombrillas para mejorar la protección. Ahora que hemos discutido cómo prevenir las manchas y el melasma, quiero compartirte recetas de mascarillas naturales. La primera mascarilla que quiero compartir contigo consiste en mezclar miel con aceite de oliva, una combinación sencilla pero muy valiosa para la piel madura. Son dos ingredientes naturales que muchas personas ya tienen en casa y que, utilizados correctamente, pueden ayudar a que la piel se vea más nutrida, suave y con un aspecto más luminoso. El aceite de oliva virgen extra es especialmente beneficioso a partir de los 50 y 60 años, cuando la piel tiende a volverse más fina, seca y frágil. Es rico en ácidos grasos naturales que ayudan a reforzar la barrera cutánea, evitando la pérdida excesiva de hidratación. Además, contiene vitamina E y compuestos antioxidantes que contribuyen a proteger la piel frente al envejecimiento prematuro y al aspecto apagado que muchas mujeres notan con el paso del tiempo. No se trata de borrar las manchas de un día para otro, sino de apoyar la salud de la piel para que luzca más equilibrada y cuidada. La miel, por su parte, tiene propiedades naturalmente calmantes y antibacterianas, lo que ayuda a mantener la piel confortable y a reducir pequeñas irritaciones. También actúa como un excelente humectante, ya que atrae y retiene la humedad en la piel, aportando suavidad y un brillo natural sin sensación pesada. Cuando se combina con el aceite de oliva, se crea una mascarilla que favorece la hidratación profunda y ayuda a que la piel recupere una sensación de elasticidad y bienestar. Antes de aplicar esta mascarilla, hay un pequeño gesto muy importante que puede marcar la diferencia. Después de lavar el rostro con agua tibia y una vez que la piel esté limpia, puedes colocar una toalla caliente sobre el rostro durante 1 o 2 minutos. Este paso ayuda a relajar la piel y a favorecer la apertura suave de los poros, facilitando que los ingredientes se distribuyan mejor. Es fundamental que la toalla esté bien escurrida, no gotee, y que la temperatura sea agradable, cálida, pero sin llegar a quemar ni a causar molestia en las manos. Si al tocar la toalla sientes ardor, está demasiado caliente y debes dejarla enfriar un poco. Este gesto debe resultar cómodo y relajante, nunca agresivo. Para preparar la mascarilla, solo necesitas 2 cucharaditas de miel y 1 cucharadita de aceite de oliva virgen extra. Mézclalos bien en un recipiente hasta obtener una textura homogénea. A continuación, aplica la mezcla de manera uniforme sobre el rostro, evitando el contorno de ojos y labios, donde la piel es más delicada. Déjala actuar entre 15 y 20 minutos, permitiendo que la piel aproveche la hidratación y los nutrientes. Pasado ese tiempo, retira la mascarilla con agua tibia, sin frotar, usando movimientos suaves. Si lo deseas, puedes finalizar con un poco de agua fresca para aportar una sensación de confort. Después, es importante aplicar tu crema hidratante habitual para ayudar a mantener la hidratación en la piel. Esta mascarilla puede utilizarse 2 o 3 veces por semana, siempre con constancia y paciencia. Con el tiempo, muchas personas notan que la piel se siente más suave, más nutrida y con un aspecto más luminoso y saludable.
Ahora quiero compartir contigo una fórmula más avanzada, una de esas combinaciones sencillas que muchas personas pasan por alto, pero que puede marcar una diferencia real en la piel madura cuando se usa con constancia. Esta mascarilla está pensada especialmente para aquellas mujeres que sienten que, con los años, la piel ha perdido elasticidad, las líneas de expresión se marcan más y el rostro ya no se ve tan firme como antes. El ingrediente clave de esta receta es la yema de huevo. Puede parecer algo muy simple, pero la yema es una auténtica concentradora de nutrientes que la piel madura aprecia profundamente. Contiene lecitina, una sustancia esencial para la estructura de las células de la piel. Dicho de forma sencilla, nuestras células necesitan una envoltura fuerte para mantenerse flexibles y saludables, y con el paso del tiempo, esa estructura se debilita. Cuando la piel recibe lecitina de forma regular, muchas personas notan que la superficie cutánea se siente más cómoda, más flexible y con una mejor capacidad para mantenerse hidratada. Además, la yema de huevo aporta vitaminas como la A, la D y la E que apoyan los procesos naturales de renovación de la piel. No hablamos de cambios milagrosos ni inmediatos, sino de un cuidado progresivo que ayuda a que la piel se vea más elástica y que las arrugas no se marquen tanto como antes. En pieles maduras, mejorar la calidad y la flexibilidad de la piel suele ser la clave para que las líneas de expresión se vean más suaves. Para preparar esta mascarilla necesitarás la yema de un huevo, una cucharadita de aceite de oliva. Coloca la yema en un recipiente pequeño y mézclala bien hasta que quede uniforme. A continuación, añade el aceite de oliva y remueve con calma hasta obtener una textura homogénea, suave y fácil de extender. La mezcla debe quedar cremosa, sin grumos. Aplica la mascarilla sobre el rostro limpio, evitando el contorno de ojos y labios. Distribuye de manera uniforme y presta un poco más de atención a las zonas donde las arrugas suelen notarse más, como los surcos de expresión y el óvalo facial. Deja actuar la mascarilla entre 15 y 20 minutos, permitiendo que la piel absorba los nutrientes con tranquilidad. Pasado ese tiempo, retira con agua tibia, sin frotar, y seca el rostro con pequeños toques. A continuación, aplica tu crema hidratante habitual. Esta mascarilla puede utilizarse 1 o 2 veces por semana. Con el uso constante, muchas mujeres comentan que la piel se siente más flexible, más cómoda y que las arrugas se ven menos marcadas gracias a una mejora visible en la elasticidad y el aspecto general del rostro. Antes de terminar, quiero dejarte algunas recomendaciones muy importantes para que puedas utilizar las mascarillas de aceite de oliva, miel y yema de huevo de forma más segura y eficaz. Si sigues estos pasos, reducirás riesgos innecesarios y cuidarás mejor tu piel. Lo primero es realizar siempre una prueba en una zona pequeña de la piel antes de aplicar cualquier mascarilla en el rostro. A partir de los 70 años, la piel se vuelve mucho más sensible que cuando éramos jóvenes. Incluso productos que has usado durante años sin problemas pueden empezar a provocar reacciones inesperadas. Por eso, aunque se trate de ingredientes naturales, nunca saltes este paso. La prueba es sencilla. Después de preparar la mascarilla, aplica una pequeña cantidad en la parte interna de la muñeca o detrás de la oreja. Espera unas 24 horas y observa si aparece picor, enrojecimiento, ardor o cualquier molestia. Si no notas ninguna reacción, puedes usarla en el rostro, pero si aparece incluso una reacción leve, no utilices ese ingrediente. En segundo lugar, respeta siempre el tiempo de aplicación. Es un error común pensar que, por ser una mascarilla natural, cuanto más tiempo se deje, mejores serán los resultados. En realidad, cuando la mascarilla se seca por completo, puede empezar a absorber la humedad de la piel. Por eso, lo ideal es mantenerla entre 15 y 20 minutos. No es necesario más tiempo para obtener beneficios.
Tercero, retira la mascarilla por completo. Si quedan restos sobre la piel, pueden obstruir los poros o provocar molestias. Ingredientes como la miel o la yema de huevo pueden dejar una sensación pegajosa si no se aclaran bien. Lava el rostro con agua tibia, sin frotar, las veces que sea necesario, y termina con un poco de agua fresca para aportar una sensación de confort. Cuarto, aplica siempre una crema hidratante después. Aunque la piel se sienta suave tras la mascarilla, es importante sellar esa hidratación con tu crema o sérum habitual para que el efecto dure más tiempo. Quinto, evita cualquier ingrediente al que seas alérgica. La miel, el huevo y el aceite de oliva suelen ser bien tolerados, pero algunas personas pueden presentar sensibilidad. Si alguna vez has tenido urticaria, picor o molestias al consumir un alimento, es mejor no usarlo sobre la piel. Por último, recuerda algo fundamental: la piel no se cuida solo desde fuera. La alimentación, el descanso y el manejo del estrés influyen incluso más que lo que aplicamos en el rostro. Una dieta rica en frutas y verduras, suficiente proteína, una buena hidratación, dormir bien y proteger la piel del sol todos los días son hábitos que marcan una gran diferencia con el paso del tiempo. Si pones en práctica estos cuidados y evitas métodos agresivos o no verificados, estarás dando pasos reales para mantener una piel más sana y equilibrada. Y recuerda, esta información es orientativa. Si tienes un problema cutáneo importante o notas alguna reacción inesperada, consulta siempre con un profesional de la dermatología. Si este video te ha sido útil, dale like, compártelo con alguien que lo necesite y déjame un comentario contándome qué es lo que más te preocupa de tu piel. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo información valiosa para cuidarnos mejor cada día.